¿Quién fue realmente Lautaro? ¿Sabes cómo el joven mapuche derrotó al ejército más temido de su época? En este video lo descubrirás. Imagina un amanecer frío sobre las tierras del sur, donde la neblina se aferra a los árboles y el silencio parece contener la respiración del mundo. De pronto, un trueno de cascos rompe la calma. No son conquistadores europeos, son guerreros mapuches, montando con una destreza que ningún español había imaginado posible. Frente a ellos cabalga un joven de mirada indomable, alguien capaz de transformar la guerra para siempre, Lautaro, cuyo nombre original, Leftraru, resonaría más tarde como un símbolo de resistencia indestructible. Pero antes de comprender cómo este joven se convirtió en el terror del ejército más poderoso del continente, debes saber algo importante: su historia no se parece a ninguna otra. Lautaro no nació guerrero. Fue moldeado por el cautiverio, la observación silenciosa y una determinación capaz de quebrar lo imposible. Si quieres descubrir más relatos de nuestra historia, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Ahora, sigamos. Cuando el Imperio Español avanzaba sin freno por Sudamérica, creyéndose invencible después de aplastar civilizaciones enteras, nada hacía pensar que un solo joven mapuche podría cambiar el curso de la conquista. Sin embargo, mientras Valdivia y sus capitanes acumulaban victorias, un muchacho obligado a servirlos estaba aprendiendo cada uno de sus movimientos, cada orden, cada error, cada debilidad. Ese joven era Lautaro. Y cuando escapó del campamento español y volvió con su pueblo, regresó siendo alguien completamente distinto, un guerrero formado dentro del mismo sistema que pretendía destruir a los mapuches. La derrota del imperio comenzaría con lo que aprendió allí, y con lo que estaba dispuesto a hacer por su libertad. Esta es la historia completa del joven que reescribió la resistencia indígena, la historia de Lautaro. Mucho antes de convertirse en el estratega que pondría en jaque al imperio español, Lautaro fue simplemente un niño mapuche, creciendo entre ríos, bosques y tradiciones. Su mundo estaba lleno de historias transmitidas por los ancianos, de entrenamientos con lanzas de madera y del orgullo de pertenecer a un pueblo indómito desde tiempos inmemoriales. Pero ese mundo estaba a punto de quebrarse para siempre. Cuando los españoles llegaron al sur, no lo hicieron con diplomacia ni con intención de convivir. Venían con la misma arrogancia con la que habían vencido a los imperios del norte. Creían que nada podría resistírseles. Para ellos, los mapuches no eran un enemigo digno, sino un obstáculo más en su camino de expansión. Y fue en ese contexto cuando la vida de Lautaro cambió para siempre. A los 11 o 12 años, las fuentes varían, Lautaro fue capturado durante una de las primeras incursiones españolas. No fue tomado como esclavo, sino como yanacona, un sirviente indígena obligado a acompañar a los conquistadores en sus campañas. El destino quiso que cayera bajo el mando directo de Pedro de Valdivia, el hombre que soñaba con expandir la frontera española hasta donde su ambición alcanzara. En el campamento español, Lautaro vio por primera vez la disciplina militar europea, la organización en batalla, la manera en que operaban los capitanes y cómo se ejecutaban las órdenes sin cuestionamientos. Aprendió el sonido del acero, la mecánica interna de la caballería, el orden táctico de las filas y el uso devastador del caballo como arma. Y aunque los españoles lo veían como un muchacho útil, callado y dócil, dentro de él crecía algo completamente distinto. Cada día que pasaba entre ellos no lo convertía en uno de sus aliados, lo convertía en su estudiante silencioso. Lautaro observaba todo, analizaba todo. Entendía sus debilidades, sus excesos de confianza y su evidente dependencia del caballo. En ese cautiverio forzado se estaba formando el futuro líder mapuche. Pero aún faltaba la chispa que encendería la rebelión que cambiaría la historia. Después de años sirviendo como yanacona en el campamento español, Lautaro ya no era el niño que habían capturado. Había aprendido a montar como los conquistadores, a maniobrar caballos con una precisión temible y a entender la estructura interna del ejército europeo. Pero también había acumulado un resentimiento profundo, una certeza ardiente: los españoles nunca verían a su pueblo como algo más que un obstáculo que debía ser sometido. Un día, mientras observaba a los capitanes entrenar a la caballería, Lautaro comprendió que ya no podía seguir ahí. Su espíritu, endurecido por años de silencio, estaba listo para romper las cadenas. No esperó un milagro, no esperó una oportunidad perfecta. Simplemente decidió escapar. Y lo hizo con la misma audacia que más tarde mostraría en la guerra. La noche de su huida se convirtió en una leyenda. Lautaro, apenas un joven, tomó un caballo español y atravesó la oscuridad como si fuera parte de ella. Los soldados no imaginaron que aquel muchacho del que apenas hablaban se atrevería a huir cabalgando, y menos aún con la velocidad y destreza que él había aprendido viéndolos. Cuando notaron su ausencia,
ya era demasiado tarde. Lautaro galopaba hacia su libertad. Su regreso al territorio mapuche no fue silencioso. Fue un acontecimiento que estremeció a su pueblo. Un joven que había vivido entre los enemigos, que había aprendido todas sus tácticas y que ahora regresaba con el fuego de la rebelión en los ojos. En vez de dudar de él, los líderes vieron lo que realmente era, una oportunidad única. Por primera vez en la historia, un mapuche conocía desde adentro el modo de guerra europeo. Sabía cómo pensaban los españoles, que temían, que los hacía vulnerables y cómo reaccionaban bajo presión. Sabía que dependían desesperadamente de sus caballos. Sabía que sus formaciones, aunque disciplinadas, se derrumbaban cuando perdían movilidad. Sabía que su confianza era, en realidad, un arma en su contra. Lautaro comenzó a enseñar. Explicó cómo evadir cargas de caballería, cómo atacar en movimiento, cómo convertir la agilidad natural de los guerreros mapuches en una fuerza devastadora. Su conocimiento no solo sorprendió, transformó completamente la manera de luchar de su pueblo. En ese momento, Lautaro dejó de ser solo un joven fugitivo. Se convirtió en algo mucho más grande, el estratega que guiaría a los mapuches a su primera gran victoria contra un imperio. La llegada de Lautaro a su pueblo no solo marcó su regreso como un guerrero libre, marcó el comienzo de una revolución militar sin precedentes en la historia mapuche. Hasta ese momento, los enfrentamientos contra los españoles habían sido brutales, heroicos, pero improvisados. Los mapuches habían demostrado una valentía indiscutible, pero carecían de una estrategia capaz de contrarrestar la disciplina y la tecnología europea. Lautaro comprendió algo que nadie más había visto: no era necesario copiar al enemigo, era necesario superarlo usando sus propias debilidades. Reunió a los loncos y a los toquis. Les habló del caballo, ese animal que los españoles consideraban su arma más letal. Mostró cómo se movía, cómo giraba, cómo frenaba, cómo reaccionaba ante el miedo. Les explicó que la fuerza española no estaba en la espada ni en la lanza, sino en la velocidad y el impacto de la caballería. Y entonces propuso lo impensable: que los mapuches aprendieran a montar. Fue una idea casi sacrílega. Los caballos eran criaturas desconocidas, temidas, asociadas al poder del invasor. Pero Lautaro sabía que, si lograban dominar esa habilidad, el equilibrio de poder cambiaría para siempre. Con paciencia y una determinación feroz, comenzó a entrenar a los jóvenes guerreros, uno por uno, usando el mismo método que él había aprendido en el campamento español. El resultado fue increíble. Por primera vez en la historia, una fuerza indígena sudamericana desarrollaba caballería propia. Pero Lautaro no se detuvo ahí. Rediseñó las tácticas de emboscada, introdujo señales para coordinar ataques simultáneos y reorganizó la estructura de mando. Enseñó a sus guerreros algo que los españoles jamás imaginaron que aprenderían: cómo quebrar una formación militar europea. Dividió las tropas en grupos ágiles, capaces de atacar desde múltiples direcciones. Diseñó estrategias para atraer a los españoles hacia terrenos difíciles, donde sus caballos perdían movilidad. Enseñó a usar la sorpresa como arma principal y a explotar cada error del enemigo con una velocidad devastadora. Su liderazgo no se basaba en la fuerza, sino en la inteligencia. Sabía escuchar. Sabía inspirar. Sabía transformar la rabia en disciplina. Bajo su guía, los mapuches dejaron de ser un pueblo que resistía para convertirse en un ejército capaz de ganar. La combinación de conocimiento europeo y espíritu mapuche creó algo totalmente nuevo. Una fuerza militar híbrida, adaptada al terreno, rápida, letal e imposible de predecir. Los españoles, acostumbrados a la superioridad absoluta, estaban a punto de enfrentarse a un enemigo que jamás habían imaginado. Un enemigo entrenado por su propia arrogancia. Y muy pronto, ese enemigo demostraría su poder en una batalla que cambiaría todo. La nueva fuerza mapuche creada por Lautaro no tardó en demostrar su poder. Los españoles, acostumbrados a enfrentar ataques dispersos, no estaban preparados para un ejército capaz de planificar, coordinarse y moverse con una rapidez que desafiaba toda lógica. Y el golpe definitivo llegó en un lugar que quedaría marcado para siempre en la historia: Tucapel. Pedro de Valdivia, confiado en su experiencia militar y en la supuesta superioridad de sus tropas, marchó hacia la fortaleza de Tucapel sin imaginar que caminaba directo hacia una trampa diseñada por su antiguo sirviente. Lautaro, ahora convertido en toqui, eligió el terreno con precisión quirúrgica: bosques densos, colinas irregulares, senderos estrechos donde la caballería española perdería toda movilidad. Cuando Valdivia llegó, no encontró resistencia aparente. Solo silencio. Un silencio que se hizo pesado, hasta que estalló el infierno. Desde las sombras, cientos de guerreros mapuches atacaron en oleadas perfectamente sincronizadas.
La caballería española, inutilizada por el terreno, no pudo maniobrar. Las formaciones se rompieron. La disciplina que había dado tantas victorias a los conquistadores se derrumbó ante la velocidad y ferocidad del nuevo ejército mapuche. En cuestión de horas, la batalla se inclinó a favor de Lautaro. Valdivia cayó derrotado, y con él, el símbolo más importante del poder español en la región. Su muerte no solo tuvo un impacto militar, tuvo un efecto psicológico devastador. Por primera vez, los españoles comprendieron que estaban enfrentando a un enemigo capaz de derrotar a sus mejores hombres. Pero Lautaro no se conformó. Sabía que una victoria podía ser vista como un accidente, una coincidencia. Dos, en cambio, se convertían en un mensaje. Y así llegó la segunda gran demostración de su genio, la batalla de Marioeño. Allí, Lautaro volvió a elegir el terreno con maestría. Dividió sus fuerzas en grupos móviles, usó la altura para dominar a los españoles y aplicó una serie de ataques escalonados que dejaron a las tropas europeas sin capacidad de respuesta. Fue una victoria total, aplastante, que confirmó lo que ya era evidente: el equilibrio de poder había cambiado. Tras Marioeño, Lautaro tomó una decisión audaz: avanzar hacia Santiago. No conforme con defender su territorio, quería llevar la guerra al corazón mismo de la conquista. Nunca un líder indígena había osado tanto. Nunca un joven de su edad había cambiado tanto la historia. Y aunque el destino tenía preparado un final inesperado, las victorias de Lautaro ya habían sellado su lugar como uno de los estrategas más brillantes del continente. La campaña hacia Santiago estaba en marcha. Lautaro, a pesar de su juventud, había logrado lo impensable: llevar la guerra al corazón del territorio español. Sus victorias no solo habían debilitado a los conquistadores, habían encendido un fuego de esperanza entre los mapuches. Por primera vez, el imperio tambaleaba. Pero ese avance audaz tenía un costo. Mientras más se acercaba a Santiago, más desesperados se volvían los españoles. Sabían que, si Lautaro llegaba a la ciudad, el dominio colonial podría derrumbarse. Era una amenaza que no podían permitir. Así, en 1557, ocurrió lo inevitable. En la zona de Mataquito, un grupo de españoles y aliados indígenas descubrió el campamento donde Lautaro descansaba con parte de sus tropas. La madrugada aún no había roto por completo cuando lanzaron un ataque sorpresa. La emboscada fue brutal y rápida. Lautaro cayó luchando. Un joven que no llegaba a los 20 años había logrado poner de rodillas a los conquistadores, y aún así, su destino se selló en un instante. Su muerte provocó un golpe profundo, pero no destruyó la resistencia. Al contrario, convirtió a Lautaro en un símbolo inmortal. Su figura se alzó como un ejemplo de coraje, estrategia y libertad. Y aunque los españoles intentaron celebrarlo como una victoria, lo que realmente lograron fue despertar aún más la llama que él había encendido. La guerra de Arauco continuaría por siglos, alimentada por el espíritu del guerrero caído. Lautaro murió joven, pero su historia no pertenece solo al pasado. Pertenece a todo aquel que se enfrenta a un poder que parece imposible de derribar. Su vida demostró que la libertad no siempre nace de la fuerza, sino de la inteligencia, el coraje y la voluntad de no aceptar cadenas. Su legado no fue una victoria inmediata, sino un camino que su pueblo siguió durante siglos, manteniendo viva una resistencia sin igual en la historia de América. Y si este relato ha despertado en ti la admiración por quienes lucharon por su tierra y su dignidad, entonces no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir descubriendo historias que merecen ser contadas.